Un operativo policial que paralizó una de las principales avenidas de la capital. Helicóptero en el aire, abajo una camioneta rodeada por carabineros, en su interior un fusil de guerra. En otros puntos de Santiago, miguelitos habían sido dejados en distintas calles, incluso en algunas se cruzaron cadenas de metal. Vehículos ardían en llamas, se reportaban disparos, personas eran trasladadas heridas a distintos centros asistenciales. Todo era parte de lo mismo, un violento y planificado asalto de película, pero que en menos de 48 horas pasó el olvido, se dejó de hablar. De eso han pasado exactos 2 años. Sí, que tenían todo listo, si ellos esto lo planearon. Si escuchar parte de lo que pasó ya es terrible, verlo deja corta la imaginación. Eso por la cantidad de autos involucrados, de asaltantes que iban arriba de ellos, el calibre de las armas utilizadas, la violencia ejercida en contra de las víctimas y por último, ¿qué fue lo que robaron? Todo eso será detallado, pero increíblemente este asalto también nos permite preguntarnos, y ojo a la pregunta, ¿qué fue de Kevin Holguín Sepúlveda, alias Baby Bandito? ¿No lo conoce? ¿No le suena? Por si se lo olvidó, Holguín es un delincuente que se hizo conocido por haber tenido una pequeñísima participación en el primer robo del siglo, ocurrido en el aeropuerto, que se habría dado la gran vida en Europa con ese botín, que lo extraditaron y que con el tiempo se hizo una serie de Netflix basada en esa etapa de su vida. Quieto. ¿Estos son 1.000 millones? Mucho más. Así luce hoy Baby Bandito, camina libre, no tiene deudas con la justicia, pero a continuación entregaremos llamativos antecedentes con respecto a su posible creciente faceta criminal posterior al robo del siglo. No ahondaremos en detalles medianamente conocidos como su posible participación en el asalto que afectó a Rafael Araneda y su familia. Iremos más allá a lo que no se ha dicho. Resulta súper interesante llegar hasta el punto que andamos buscando. Podría demostrarse un antes y un después, quizás, en la carrera criminal de este sujeto conocido como Baby Bandito. Esa es la esquina donde el 2021 tuvo lugar un hecho sumamente violento y que demuestra cómo un sujeto que supuestamente era miguelero, ahora sí tenía la capacidad de pedirle a otro que lo grabara mientras le disparaba a otro supuestamente por antichoro. Dos meses después de grabado el video, la Fiscalía solicitó una orden de detención en contra de Baby Bandito por sindicarlo como el responsable del ataque. Junto con detenerlo, la PDI encontró la ropa que utilizó el día de los disparos, eso en su casa ubicada en la comuna de Quilicura, donde a un costado está levantado un mural en honor a su primo y compañero de delito, el ratón Pepón. Eso no lo decimos nosotros, los hallazgos aparecen plasmados en informes policiales. Este tribunal autorizó la entrada y registro al domicilio del imputado, diligencia que permitió encontrar en dicho lugar las zapatillas Tommy Hilfiger y el cinturón Gucci que el imputado portaba al momento del ilícito. Se despacha orden de detención verbal en contra de Kevin Jorge Yerko Holguín Sepúlveda. Por el viralizado ataque, Kevin Holguín fue formalizado y se decretó en su contra la medida de arresto domiciliario nocturno, y eso que en ese entonces seguía cumpliendo condena por el robo del siglo. Pero pese a todo esto, en medio de una investigación abierta en su contra, 4 meses después de los balazos, la Corte de Apelaciones de Santiago le concedió el beneficio de libertad condicional por el delito que lo hizo famoso. Tesoro. ¿Qué? Andar robando 8. No, no son malditos de aquí. Hijo la tesoro. Igual, no se llegó a nada. Es que con el tiempo la víctima, probablemente por amenazas y por miedo, sabiendo el poder de fuego que aquellos que lo atacaron tienen, desconoció incluso ser quien recibió los disparos. Al mes que se archivó esa causa, en diciembre del 2021, Baby Bandito volvió a ser detenido por otro delito. Pero antes de seguir con él,
Volvamos al asalto que nos obliga a tener que hablar de él, lo ocurrido en esta empresa en Lampa. Dentro de la hipótesis que se pudieran llegar a manejar en este caso es que el robo haya sido por encargo. El saber qué buscar o dónde se encontraba guardado da cuenta de que efectivamente manejaban información. Y esa información, por cierto, era entregada por otras personas. Ahora, de que haya sido encargado a esta banda para robar, por cierto, es un elemento que se ha ido investigando. Un asalto por encargo que resta por detallar. Eran cerca de las 3 de la tarde cuando llegó la comitiva de delincuentes. Esta estaba compuesta por un total de 7 vehículos, entre camionetas y autos de gran motor, los que llegaron justo a la empresa cuando el portón estaba abierto. 5 pasaron directo hacia el sector de las bodegas, 2 quedaron afuera. Ahí, bajo un grupo de delincuentes. El dress code para la cita, overoles blancos. Ellos tenían la misión de contener a todos los que pudieran llamar por teléfono, subirse a un auto, arrancar, avisar qué estaba pasando. Había también que disparar en contra de los curiosos que salían de sus casas a ver lo que estaba pasando. Porque nosotros al principio vimos que se sentían balazos, miramos y se veían muchas personas con overoles blancos. Ya. Como que andaban todos uniformados y se escuchaba un citófono, como que alguien daba instrucciones. Sorprende ver la cantidad de asaltantes que actuaron ese día. El espacio a abarcar era importante. Adentro de las bodegas todavía ni se enteraban de lo que les estaba próximo a suceder. Afuera, con pistolas en sus cabezas, víctimas eran puestas de rodillas. Con los golpes en las puertas y mensajes en sus teléfonos, los trabajadores de este lugar conocieron lo que es sentir pánico. Los delincuentes, algunos de ellos con fusiles de guerra, ya lo dijimos, iban a empezar a entrar. Vemos muchos tipos con overoles blancos, pero también hay uno que se distingue porque está con overol amarillo. En las declaraciones de las víctimas, ellos hablan de que este sujeto que estaba vestido de otra forma tenía un rol más de líder dentro de lo que... En algunos de los antecedentes podríamos decir que podrían tener algún rol más de dirección respecto de la comisión de estos delitos. Y el sujeto que portaba el fusil no era el único vestido con otro color. Es que suele ocurrir en este tipo de casos que hay delincuentes que ni siquiera se conocen entre sí, que solo son reclutados para la comisión del ilícito. Entonces, para determinar quién manda, hay que distinguirse. Al de amarillo sume otro líder de overol rojo y otro de overol azul. ¿Podrá ser esta la razón del por qué hablamos de Kevin Holguín, alias Baby Bandito? Una vez más, frente a las cámaras en compañía de la policía, detenido tras participar en el asalto a un robo de un camión que transportaba tabaco. Estaban descargando la mercadería cuando fueron sorprendidos por carabineros. Ahí nos quedamos, ¿cierto? En su última detención en diciembre del 2021. Según consta en la carpeta investigativa, a Kevin no fue posible posicionarlo en el asalto al camión que transportaba cigarros. Tampoco se acreditó un posible delito de receptación. Terminó siendo condenado por porte de arma blanca. ¿A qué fue condenado? A servicios comunitarios, trabajar en un vivero en Renca, pero cuando tenía que partir no llegó. Según un informe elaborado por Gendarmería, esto se debió a lo siguiente. Producto de rencillas con personas que viven cerca del lugar de cumplimiento, no puede asistir a las jornadas calendarizadas debido a que existe el riesgo de ser reconocido y con esto se pone en riesgo su integridad física e incluso su vida. Se buscaron alternativas. Fue derivado a San Antonio, donde pese a algunas inasistencias, su nueva deuda con la justicia fue saldada. ¿Por qué importa esta condena? Primero, porque la esperó estando en libertad. Y segundo, porque pese a ser firmada a finales de marzo del 2023, recién comenzó a cumplirla en junio de ese año. O sea, nada le impedía estar en este asalto de características cinematográficas, al igual que su vida. ¿Por qué insistimos en contar las dos historias en paralelo? Tranquilidad, le pedimos paciencia, responderemos, pero todavía falta contar qué fue lo que se robaron desde Lampa. Entre miles de cajas, solo querían las que estaban en el medio de la bodega, semiabiertas, para que se identificara lo que había dentro y listas para ser cargadas. No eran teléfonos ni tampoco tecnología. Tamaña logística se generó para robar millones y millones de pesos en ketamina. Asaltantes
actuando por mandato de narcos. Al arrancar incluso atropellaron a una de sus víctimas, a otra le dispararon. Pero pese a toda la preparación en su escape, 2 de los partícipes fueron detenidos y también cometieron otro grave error. Resultó bastante importante el proceso de análisis de las cámaras de seguridad. Nos permitió advertir cada detalle de los vehículos que se desplazaban, los vehículos que acompañaban a los vehículos, como asimismo los vehículos que fueron utilizados como recambio. Un mes de trabajo de campo para determinar de manera precisa la ruta que los delincuentes utilizaron en su huida. Así se pudo llegar a estas cámaras que demuestran la retirada de la comitiva delincuencial, donde ya habían sumado los autos en los que iban a hacer el recambio. Entre ellos, este vehículo de color gris con patente a la vista, sin encargo por robo. Y meses más tarde, lo volvieron a ver en distintos centros comerciales. Quien lo conducía ya no vestía overol, tampoco cubría su rostro, tenían una identidad, sumaron otras técnicas investigativas y ¡voilá! Los avances se tradujeron en órdenes de detención y múltiples allanamientos. Al menos 5 ingresos judiciales a domicilios ubicados en San Ramón, en Conchalí y La Cisterna, permitiendo con ello la detención de al menos 4 sujetos. Y que son los mismos detenidos al que al prestar declaración se indican a una persona como líder. O sea, existen algunas declaraciones de imputados en la carpeta investigativa. Interesante. ¿Qué habrán dicho los detenidos en los allanamientos? ¿3 de ellos condenados a un mes? ¿O los que fueron arrestados en medio de un tremendo operativo policial poco después del asalto? Resguardaremos sus identidades porque sus vidas corren riesgo, pero dijeron harto. Todos estaban con overoles blanco y otro con amarillo. Algunos estaban con la cara cubierta y otros no. Yo alcancé a reconocer a Kevin Holguín. Me quedó grabada su cara ya que salía a cada rato en la tele. Al menos 3 de los detenidos declaran que Baby Bandito tuvo un rol de liderazgo en el asalto a la empresa, pero no basta y en eso el Ministerio Público y el Departamento OS9 de Carabineros siguen trabajando. Un poco de música para ir cerrando. De 32 millones de dólares, más de 26 mil millones de pesos chilenos. La canción se llama Chano por siempre. Eso en honor a uno de los asaltantes que murió en medio del último intento de asalto registrado en el aeropuerto de Santiago en marzo del 2023. Aquí tu familia, los ratones presentes. Oye, Chucky, el Jair, Kevin, el Baby Bandito. Esos que no lo olvidarán y que se autodenominan Los Ratones son precisamente la banda criminal a la que pertenece Kevin Holguín. Y adivine, Baby Bandito también es sujeto de interés en el marco de la investigación de ese hecho criminal. Intentamos encontrar a Baby Bandito en distintas direcciones, mas no se logró. No queríamos preguntarle sobre su pasado, sino que sobre todo lo descrito hasta aquí y además saber quién lo quiso matar. Se me colocó un auto al frente. No recuerdo ninguna característica del vehículo. Bajaron sujetos y aceleré para hacerles el quite y me comenzaron a disparar. Vi solo a 2. Con mi pareja estábamos heridos. Conduje hasta el Hospital San José, lugar donde nos atendieron de urgencia. ¿Qué dijo qué? 4 meses después del robo de la ketamina, Holguín dijo haber sido víctima de una encerrona. Lo extraño es que la PDI buscó el lugar donde el delito supuestamente ocurrió en Cerro Navia, pero en la dirección indicada nadie escuchó algo, nadie vio nada. Pero de que le dispararon, eso en más de 20 oportunidades. ¿Pruebas? Así quedó su auto. ¿Qué pasó realmente? Lamentablemente, no manejamos esa información.